Hola, buenas tardes, Valeria. Un gusto, como siempre, tenerte aquí. Bienvenida. Como sabemos, estamos trabajando desde por un proyecto juntas en la construcción de un colegio para más de 1000 niños, pero sobre todo en la construcción de un proyecto educativo. Ese aporte que nos haces tú es súper valioso desde esa mirada Montessori y bueno, es un poco lo que completa este proyecto junto con las filosofías tradicionales y un poco esa mirada holística que tenemos. Muchas gracias primero por estar aquí No, gracias a vos, Harley. Buenas tardes. y empezamos entonces. Queríamos hacer como un pequeño resumen de cuál es esa columna vertebradora eh, que trabaja desde ese enfoque Montessori y que tiene que ver con lo que es por un proyecto juntas y el proyecto educativo que saca adelante por un proyecto juntas. Bueno, nosotros estuvimos hablando la última vez de la filosofía y de la conexión con el respeto y con alguno de los pilares de la filosofía con respecto al respeto por el individuo, al cuidado del medio ambiente, a la motivación intrínseca, a la promoción de la independencia, a poder identificar las fortalezas y las capacidades de todos los individuos que ingresan al establecimiento de alguna manera educativo. Y hablamos también de las áreas de aprendizaje dentro de la filosofía Montessori, que en realidad funcionan perfectamente bien con cualquier currícula nacional. O sea, nosotros también enseñamos matemática, literatura, ciencias, y básicamente lo único que lo diferencia es la multisensorialidad de los elementos que utilizamos para poder hacer una enseñanza de alguna manera como la que acabas de describir, que es holística. Eh, la última charla hicimos como un poco énfasis en esa parte de la filosofía que conecta también con, con un proyecto educativo que trata de ser inclusivo, que, que, que transcurre o transcurrirá en una zona con características propias, que tienen que ser identificadas y evaluadas y tenidas en cuenta, que no se puede forzar cierta forma de aprendizaje convencional sacando, digamos, de alguna manera el contexto sociocultural, y con eso las características a nivel eh, psicológico, emocional, y nada, y todo lo que atañe nuestra realidad, por ejemplo, en nuestras casas, y que de alguna manera también es importante que la tengamos en cuenta cuando estamos en la escuela. O sea, es muy diferente enseñar cuando una persona tuvo un buen dormir o un buen desayuno o tranquilidad o tiene la posibilidad de poder sentarse y tener los elementos necesarios para estudiar y para trabajar, que cualquier persona que quizás viene sin dormir bien, o que hay necesidades económicas, o que es un lugar donde su casa hay ruidos o mucha gente, o hay interrupciones, o hay violencia, o hay diferentes necesidades. Entonces es importante que esto que habla la filosofía Montessori, que es el respeto por el individuo, y ver a esa persona como quien es y no como quiero que sea, desde el espectador externo, que es el docente, es muy importante, porque cada una de esas personas va a traer una información que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder no necesariamente adaptar completamente el aprendizaje, pero sí hacer todo lo posible para que esa persona no quede fuera del aprendizaje porque la estamos forzando a hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Y Hablábamos en realidad de las sí, intervenciones realizadas a medida, ¿no? sí, intervenciones como hablamos a medida, que también se pueden llevar a hacer intervenciones de a pequeños grupos. Ujú. Justamente hoy lo que voy a hablar es de el docente dentro de la educación Montessori, y es importante que hablemos un poco de las características que María Montessori hablaba de los maestros, y que una de las diferencias más notables que teníamos era la confianza que los maestros Montessori depositan en las habilidades que tienen los niños. Y se necesita una cantidad de fe y de confianza y de entrega para poder pensar que en realidad ellos son capaces de hacer mucho más de lo que nosotros creemos. Y una de las características más importantes de esa maestra Montessori es que nunca se transforma en el centro de atención. Y cuando digo el centro de atención, hablamos de
que el maestro se transforme en esa persona que está al delante del aula, hablando y dirigiendo, sin dejar que las voces de los alumnos y de las alumnas se puedan expresar. Esos docentes que muchas veces se transforman, los que hablan muchísimo, los que en realidad no dejan eh, que haya espacios en donde podamos escuchar lo que esas personas tienen para dar y lo que quieren compartir. Eso es un modelo de educación tradicional, digamos. En un modelo de educación tradicional el maestro se ubicaba en el centro de la clase y, y enseñaba. Y todos estaban sentados en mesas, detrás de las mesas, con determinada postura, en silencio mucho tiempo, sin movimiento, ¿no? El movimiento tenía que estar restringido, la comunicación con los compañeros también, porque se percibía como distracción. No sé si a vos te pasó, pero a mí sí me pasó, que todos mis reportes de la escuela decían que yo hablaba mucho, interrumpía mucho, y tenía mucho para decir. Y yo siempre me pregunté cuánto malo había de eso, ¿no? Y claramente, si hay momentos para hablar o no, que eso sí es claro, como en toda la vida, sí había una educación en la que no quería que haya un alumno que hablara, sino que escuchara, simplemente. Y el aprendizaje se transformaba en un aprendizaje un poco estático, con un pizarrón, en donde el maestro escribía, instruía, nosotros copiábamos y después era como que eso era suficiente. Y después también repetíamos, ¿no? Había mucho de memoria y mucho de repetición. Entonces el maestro Y los desde la valores visión... también, ¿no? Los valores de orden, de omisión o de sumisión. eh, Sí, y ese tipo de jerarquías que había que no te permitían, más que claro. en el caso de ser alumno, estar sentado y permitirte dirigirte, ¿no? Que era lo Tenía que... que ver con una educación prusiana y un contexto sociocultural que tenía que ver con eso, o sea, los líderes políticos o las culturas o las sociedades se movían de maneras diferentes. Hoy por hoy estamos hablando de realidades diferentes, de una realidad que convoca más a que se piense individualmente y personalmente y no simplemente que se siga. Y también entendemos que que todos nosotros tenemos algo para aportar también, y que qué importante que esa mente crítica y ese alumno o alumna que pueda desarrollar sus ideas en forma independiente, y que también tome riendas de su propio aprendizaje, cuán importante es, ¿no? Y desde ese lugar, entonces el maestro Montessori es como un guía, un facilitador, que promueve un ambiente preparado, que hace como una especie de como que planta una semilla para la curiosidad, ¿no es cierto? Eh, Hay preguntas que abren, preguntas que invitan a saber más. Eh, Estamos tratando de que los alumnos aprendan de sus propios descubrimientos y sacar sus propias conclusiones. Muchas veces los maestros también enseñaban o enseñábamos, inclusive ahora mismo, dando las respuestas. Qué importante sería el silencio y la pregunta para que la respuesta venga del otro lado, cualquiera sea, para que después el maestro pueda brindar la respuesta más abarcativa o correcta, pero qué importante es darle la primera oportunidad para que pensemos, para que el alumno piense la respuesta. Eso también es muy importante. No sirve mucho resolverles el problema, está bueno que lo puedan resolver ellos. Hay que involucrarlos en el aprendizaje, mejorando las habilidades para el pensamiento crítico, como decía recién. Eh, la mayoría de los niños y niñas en la educación Montessori aprenden del entorno y de lo que le facilitamos para que exista. Y María Montessori creía que el maestro debería enfocarse en el niño como persona y no en los planes diarios de educación. O sea, que si en ese día pasaba algo que la lección programada no se podía hacer, había que adaptarla. O si esa lección que queremos enseñarle a ese nene o a esa nena en particular de determinada manera no sirve, porque esa persona aprende de una manera diferente, ¿cómo podíamos retornar el aprendizaje viendo qué necesita esa persona para poder aprender y entonces adaptarlo? Porque en realidad, si no, lo que va pasando con el tiempo es que se va perdiendo eslabones de aprendizaje que van dejando como vacíos, y en realidad es lo que pasa muchas veces, que encontramos chicos o chicas que
en tercero o cuarto grado ya es como que perdieron eslabones de aprendizaje muy importantes que a medida que vamos avanzando es muy difícil de recuperar. Entonces, qué importante desde la educación inicial ir acompañando a ese niño o a esa niña en el aprendizaje y identificar dónde necesitan, ¿no? Las materias están entrelazadas y el maestro Montessori debe ser fácil de presentar y comprender, o sea, tiene que presentar las cosas de una manera fácil, pero también al mismo tiempo con un lenguaje elevado, con desafíos, con aspectos interesantes para que despierten la curiosidad, como dije antes. Trabajamos en grupos individuales de uno a uno o también en grupos chicos y también hay clases generales. Esas clases generales también se tiene en cuenta que haya elementos que contemplen a todos los diferentes tipos de aprendizajes, el visual, el auditivo, el que se necesite tocar y mirar lo que el maestro está enseñando con un elemento concreto, con ejemplos concretos. Hablamos el otro día también mucho del tema de los maestros a la hora de observar. María Montessori usaba la palabra científicos. La palabra científicos decía que nos quedemos como Desde un una mirada científico. científica, ¿no? Siempre viendo y observando cómo Sí, le puedes ayudar o cómo puedes hacer la intervención con ese niño o con esa niña. sí, yo últimamente no últimamente, hace un tiempo hice una presentación para la Asociación Montessori en la que para mí encontraba mucho paralelismo entre lo que se llama mindfulness, hoy por hoy Ajá. el momento ese de estar presente con la maestra Montessori o el maestro Montessori que describía María Montessori. Pensaba que mindfulness invita a estar presente y a ser un observador sin intervenir y simplemente admirando, ¿no? Y el maestro, María Montessori hablaba de un maestro como un científico que miraba el escenario de lo que estaba pasando dentro del aula también de esa manera, para después hacer las intervenciones correspondientes y que ellas no estén atravesadas por su visión o por su propio plan o por sus nuestras propias anomalidades de alguna manera, nuestros prejuicios o nuestros juicios. Era como invisibilizar a la persona Claro, y como simplemente hacerlo la más representación objetivo. de lo que tiene que ver con ese maestro, esa figura de maestro, es la que tendría que intervenir ahí, que es algo muy difícil, ¿no? Porque nuestra Claro, un personalidad no se... poco como despojarnos de nuestra propia armadura, que es esa que nos vamos armando, que tiene que ver con la próxima charla, que va a tener que ver con los paradigmas sociales y las creencias, y nuestros juicios y prejuicios, y esas de alguna manera que se transforman un poco en obstáculos a la hora de relacionarse con esos alumnos o alumnas, porque en realidad lo estamos mirando con nuestra propia mirada y también juzgando desde nuestro propio lugar. Entonces, María Montessori hablaba, el científico, cuando analiza en el laboratorio, no lo está haciendo desde lo subjetivo, lo está haciendo de lo que ve. Eso es muy difícil, yo creo que es una de las cosas que María Montessori propuso que era una de las más difíciles. Pero ella proponía que el maestro en realidad no sea cualquier persona, que en realidad el maestro sea una persona que se preparara espiritualmente y emocionalmente y psicológicamente. Entonces, de alguna manera decía, bueno, si uno quiere ser maestro, mejor que esté un poco mejor con su vida y con su alma y en armonía, y que no vaya a traer sus propias desviaciones, de alguna manera ella le llamaba desviaciones, porque eso de alguna manera va a desviar la vida de otros, ¿no? Yo creo que lo que hablaba de ella, más allá de que cualquier docente empieza con cierta personalidad y después va mejorando o va encontrando más su estilo y va aprendiendo y reflexionando, ¿no? Porque no todos empezamos perfectos cuando empezamos a enseñar, sino que aprendemos. Me parece que ella hablaba de desviaciones complejas, ¿no? Que si había una persona que tenía problemas con la forma en la que hablaba, o con su temperamento,
tenía una tendencia a juzgar y a forzar, que ya por ahí quizás pensara que quizás la docencia no era mucho no era una carrera para esa persona, que quizás tenía que pensar dedicarse a otra cosa, ¿no? No todas las personas nacemos para ser maestros, y eso es algo que es una buena llamada, ¿no? Que ella decía, habría que hacerse una pregunta interna, una llamada interna, decir, ¿es esta la vocación que realmente quiero elegir? Pensando que la vocación tiene una responsabilidad enorme, que era la vida de muchísimas personas que van a pasar El por las manos de desarrollo un de las maestro. emociones de los niños y de las niñas. Claro, y que hay muchos maestros que dejan muchas marcas positivas, de maestros que han podido motivar y apoyar y respetar, y también todos tenemos algún maestro que ha cruzado una línea en la que nos sentimos que no fuimos respetados o valorados o amedrantados. Entonces, hablamos de trabajar en la calidad humana y hacer mucho trabajo interno y mucho trabajo reflexivo. Y que a pesar de que se pueden cometer errores, que exista la capacidad de reflexión en un grupo de trabajo también que ayude, ¿no? Porque hay muchas dificultades que se pueden trabajar en equipo y que pueden ser mejoradas, porque la regulación y la autorregulación o la regulación en grupo existe y ayuda. Entonces eso también es muy El importante. feedback es muy importante también para el grupo y para la reafirmación. Claro, sí. Y sobre todo desde ahí, como pensar un poco esto de cuando un maestro ya hizo como ese trabajo interno y está preparado y está haciéndolo, hay cosas que van a salir como ya bien, ¿no? Como que ella dice, si tenemos una buena predisposición y una buena preparación y no queremos ser las estrellas de la fiesta en donde la atención está toda puesta en uno, eso es súper interesante, a mí siempre me gustó mucho. Ella hablaba que era un concepto medio antiguo, pero hablaba de no hagamos de nosotros mismos el centro de atención. Entonces ella decía, un maestro Montessori no debería tener algo físico, inclusive demasiado llamativo, ¿no? Ella decía, si un maestro, en esa época, ¿no? Hace muchos años atrás, venía con mucho maquillaje y muchos anillos y la ropa, era como que los alumnos iban a llevar su atención Ah, ya. hacia lo físico y de esa manera iba también a influenciar a cómo deberíamos lucir, ¿no? Y ella lo que decía, en ese momento decía, tratemos de ser como más neutros, como no transformarnos en un centro de atención. Y hoy por hoy yo lo traduzco a lo siguiente, porque en realidad hoy por hoy todos tenemos derecho a vestirnos o a ponernos o a presentarnos de la manera que más nos... Sí, y aparte tenemos como esa globalización, ¿no? Que ya nos permite ver otros mundos y Total, identificando la diversidad, la inclusión, referentes no tan eh, cerca. tal cual, y que ya no haya non-binary, o que no haya también especificaciones de cómo tendría que ser un hombre o una mujer, ¿no? Que esto se va desprendiendo, ¿no? Y que en realidad ella hablaba de otras cosas. Creo que de la manera que yo lo quisiera, lo querría o me gustaría traducirlo hoy por hoy es que no importa ni cómo te vestís, ni qué te pones, ni qué género te identifiques inclusive. Lo importante es que te dirijas al alumno o a la alumna de una manera respetuosa y que nunca te transformes en un elemento de imposición, que tu personalidad o tu visión o tus formas o tu idea de lo que hay que enseñar o de esa persona tiene que saber Individualismo. se imponga. Que nunca un docente se transforme en el factor determinante de esa clase, ¿no? Y desde ese lugar me parece que se desprenden cosas importantes que son las que por ahí vamos a hablar la próxima y tienen que ver, bueno, qué trabajo interior tendríamos que hacer o qué elementos tendríamos que tener en cuenta. Y después, una vez que ya estamos enseñando qué factores son importantes, como nombramos recién, que me parece que el más importante es el proceso de autorreflexión,
que haya espacios de autorreflexión constantes o dispositivos dentro de la escuela como parte del procedimiento y el correr como parte del manual de la escuela, ¿no? Que haya como una especie de trabajo interno que uno tenga que hacer, de reflexión, como si fuera, no sé, nosotros le llamamos storytelling, o tu biografía, o tu diario de ruta, lo que le quieras llamar, digo, ese cuaderno que tengamos todos para poder anotar cómo fue el día, sería genial porque invita a la reflexión. Y después, por supuesto, las reuniones o los plenarios en equipos, ¿no? En los que se pueda sacar temas incómodos como este, para que podamos hacer como mirarnos introspectivamente, compartirlo con nuestros pares, no sentirnos solos en lo que uno puede hacer bien y lo que está mal, pero que también exista la regulación o el recuerdo, digamos, del equipo de trabajo para que se siga llevando a cabo el propósito, ¿no? Y nunca se olvide el propósito. Que eso está bueno, que nunca nos olvidemos por qué estamos donde estamos en una escuela, que me parece que es lo más importante. Y la figura que se representa también. Claro, exacto. Ahora mismo por todo lo que hemos tenido de tema de lockdown, de confinamiento, y que hemos tenido oportunidad de tener charlas con maestros, ¿no? Y sobre todo de ver, no tanto en estas escuelas Montessori, pero sí en colegios normalizados, con educación normalizadas, de ver como esa frustración que se ha visto en el momento en que se ha ido de vuelta a las clases, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto que lo que se ha intentado llevar, no sé, a lo mejor tú lo podrías descifrar un poco mejor, que lo que se ha intentado trabajar según, no lo sé, me gustaría saber tu análisis. Mi análisis es que lo que se ha intentado o lo que se ha pensado que se estaba haciendo parece que ya no tiene la misma validez o el mismo valor porque se ha visto que no es efectivo. Entendiendo esto como la normalización y los subjects que se están viendo no es realmente posiblemente lo que se necesitaba ver. Había que hacer un trabajo de atrás de emociones, había que hacer un trabajo de atrás, y creo que el trabajo que se tendría que hacer ahora es también de emociones, que hemos vivido una pandemia a nivel mundial que nos ha dejado a todos y que en este momento estamos con en un post-traumatic, you know, it's like, I don't know, yeah, eso. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Porque creo que ahí también influye mucho ese perfil del maestro, pero no solo el perfil del maestro, sino ese acompañamiento detrás de una filosofía que te permita expresar esto y que te sientas acompañado y que sepa esa filosofía decir, bueno, ¿qué es lo que toca hacer ahora? Porque ahora toca hacer algo que no había tocado hacer durante todo el tiempo que hemos tenido educación, 200 años aproximadamente, revolución industrial, sabemos que hay que empezar otro tipo de educación, empezamos este tipo de educación donde nos sentamos, como dices tú, escuchamos al maestro, los niños aprenden cosas tan importantes que se necesitan en la sociedad como obedecer, como trabajar, mantener un horario de trabajo o acatar unas condiciones, una información o unos roles dentro de la sociedad y subsistir y ya está. ¿Qué pasa ahora? Creo que la pregunta es genial, pero creo que ahí nos excedemos un poco el rol del maestro. Me parece que la pregunta es hace rato, eh, ¿cuán, cuán valioso es el sistema educativo como está Planteado. planteado? Con exámenes y con currícula y con lo que ya sabemos que es lo que acabas de decir, que en realidad subjects, o como le dicen, tópicos o de discusión que sean confianza, autoestima, gestión de las emociones, el poder del lenguaje, la corporalidad, la conexión con el cuerpo, biodecodificación, el universo, la energía, la meditación,
el, nada, cuidar el alma. Digo, por eso creo que el proyecto educativo que estamos pensando de alguna manera lo contempla. También es cierto que es un modelo quizás ambicioso desde lo que se quiere abarcar, pero al mismo tiempo ambicioso desde el lugar de, bueno, que pensemos que sea también, que pueda ir de la mano con las necesidades de la zona, ¿no? Porque eso también es importante. Nosotros no podemos nunca obviar lo que esa persona, lo que cada uno de esos chicos o chicas vienen a la escuela, con qué es lo que les pasa en sus casas, o qué necesitan, o cómo, o si van a tener que ir a trabajar, y cómo van a tener que subsistir, porque lo cierto es que, más allá que la sociedad hoy pida algo diferente, todos necesitamos tener o sea, lo del salario para poder comer existe, no ha terminado. Lo de cuanto más sepas, mejor trabajo tenés y cobras más dinero, también existe. Entonces, hay cosas que no cambian, pero ¿cómo sería movilizarse de a poquito a poder contemplar lo que acabamos de decir más dentro del sistema educativo para que podamos tener más y más personas que tengan inteligencia emocional y que puedan gestionar o funcionar o producir o encontrar inclusive habilidades laborales en momentos como estos? Porque luego de la pandemia, por supuesto que tenemos una realidad que requiere habilidades diferentes. De hecho, ya lo sabemos y está buenísimo porque creo que ya hay apertura de que cualquier persona en el mundo encontró otra cosa para hacer dentro del encierro que le llenó o se conectó con quien era, y eso es importante. Pero dentro del sistema educativo me parece que tenemos que pensar un cambio. Y eso va más allá del docente porque nos implica como nada dentro de los gobiernos, dentro de los ministerios, son conversaciones para abrir. Está buenísimo, es una tarea súper interesante que se puedan abrir estas conversaciones dentro de los ministerios de educación donde realmente se toman las decisiones. Sí, dentro de los proyectos educativos, que creo que eso es más importante todavía, ¿no? Esos son las mesas que acompañan a estos maestros, que son los que realizan la labor, pero que no están solos. Mi pregunta iba porque cuando vimos o trabajamos en estas mesas, pues ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto maestros que están un poco perdidos, pero que no hay una respuesta, porque no hay una respuesta, porque no hay un proyecto educativo. Entonces, sí, hay una Secretaría de Educación, hay una, ¿no? Pero realmente necesitamos como ese proyecto educativo que acompañe a esos maestros para que en momentos como estos no se sientan solos, para que no haya frustración, porque posiblemente no debería haber frustración si se ha entendido que estamos pasando una situación traumática y que empezamos a cuestionarnos, como dices tú, lo que hemos venido haciendo, ¿no? Hasta dónde lo que he venido haciendo funciona y hasta dónde no funciona. Entonces, creo que ahí el proyecto educativo engancha bastante bien, eh, precisamente por eso, ¿no? Porque entiende todo desde la parte holística y entendiéndolo todo desde la parte holística, ¿por qué preocuparnos si las matemáticas o si las ciencias hay que volver a retomarlas, ¿no? Eh, Algo como eso es importante. Yo creo que también es importante tener en cuenta que hay mucha burocracia, hay muchos papeles, hay muchas cosas que hay que seguir como llenando, y eso obstaculiza que haya más como agilidad en los procesos educativos. Y eso es esto es algo que me parece que es súper importante, que es nombrar la agilidad dentro de la educación, que la agilidad se usa en el mundo de las organizaciones, es una palabra muy, muy clave. En la educación todavía la agilidad no se ha llevado tan a cabo, pero sí es importante abrir estas conversaciones para poder seguir de vuelta, como dijimos recién, plantando semillas. ¿Para qué? Para que, aunque parezca que no es algo que pueda pasar ya, que por lo menos se empiece a pensar y que se empiecen a abrir las conversaciones. La realidad lo pide, pero también es cierto que, como vos lo acabas de decir, estamos viviendo recién un proceso postraumático de alguna manera que ni siquiera sabemos si es post, pues todavía no sabemos si salimos de esto o no. Aquí. Claro, y Ya. entonces todavía estamos como muy tratando. Y dentro de eso hay que hacer lo mejor que se pueda.
seguir levantando de alguna manera la voz de estas, o tener estas conversaciones para que se pueda empezar a pensar, que yo creo que ya es un montón. Yo siempre pienso que es un montón. Ya empezar a hablar de estas cosas es mucho más de lo que pensamos. Y ese perfil del maestro del que estamos hablando en esta sesión, ¿cuál sería ese perfil del maestro que acompañaría en un día a día en la educación de la sociedad en la que nosotros pensamos implementar el proyecto, que es, sabes que hay una situación compleja, Ujú. socioeconómica y estructural? Sí. ¿Cuál sería ese perfil que buscaría por un proyecto juntas? Em, el perfil igual, mm, casi casi que lo describí, lo que se necesitaría, pero me parece que hay algo que es principal, o digamos, creo que lo dije también un poco al final. Hemos tenido personas que han trabajado en el proyecto que lo han tenido. Me parece que tiene que ver con tener como una llama interna, un amor para dar, un amor al dar, y entendiendo también que dando se está recibiendo muchísimo. Me parece que requiere a cualquier persona que tenga mucho, mucho amor y mucha empatía y mucha compasión. Me parece que es lo más importante, sabiendo que no es un trabajo fácil, también me parece que eso es importante, pero con ganas. Y sobre todo, me parece que salen cualquier persona que pueda llegar a tener, o que se vea o se perciba a sí mismo como alguien que no vaya a juzgar a ninguna de las personas, ninguno de los niños o niñas que puedan llegar a estar, que sea, me parece que la mente que incluye y que pueda llegar a abrazar cualquier diferencia, cualquier eh, eso que cada persona tiene para dar especial, que se abrace todo, me parece que es lo principal. Me parece que pasa por ahí, no, no sé si fui clara, pero me parece que es alguien con un corazón muy grande, si pudiera decirlo con palabras muy simples. Y después con habilidades, por supuesto, y conocimiento de, de cómo enseñar, porque necesitamos desde ese lugar personas que puedan tomar la iniciativa de estar en ese momento, ver que pasa algo, o que ese chico o chica responda de alguna manera y decir, va por acá. Y también darse cuenta de decir, bueno, no sé cómo para dónde va, pero bueno, voy a buscar a alguien para que me diga, que eso también es importante, ¿no? Buscar Bueno, ayuda. Me parece que se necesita eso, me parece que se necesita mucha iniciativa, mucho amor, mm, y la capacidad de resolver en el camino de alguna manera la adversidad y buscar ayuda cuando se necesite. Em, eso, y una pregunta un poquito más difícil para terminar. Eh, dale. Ese es el perfil que necesitamos del maestro o de la maestra. Ahora poniéndolo en contexto y entendiendo que ya tenemos maestros que están cualificados, que tienen 5 o 10 años de experiencia y que están acostumbrados y acostumbradas a trabajar en ese sistema, eh, ¿cómo hacer o cómo? Porque es un sistema, ya vienen trabajando en él y es ese profesor que se sienta, que da la lección y ¿cómo cambias ese perfil para que ese maestro o esa maestra que viene a esa institución nueva entienda que su rol a partir de ahora ya no es el de maestro que dirige una clase y que de alguna forma define, sino es ese maestro que acompaña? Me parece que de vuelta es algo, es muy buena pregunta, pero me parece que tiene que ver esto. Si yo le hablaría al maestro, le dijera, si vos estás sintiendo que donde estás no estás haciendo algo que va con lo que vos realmente crees, con tu coherencia y tu sensibilidad, entonces el proyecto es el lugar para ir, digamos, porque yo creo que hay muchos maestros que son parte del sistema
pero no necesariamente están comulgando con el sistema. Y adentro, en su corazón, sienten que hay mucho de lo que pasa que no están de acuerdo. Y hay personas que sí, hay personas que les gusta, que hay maestros que se sienten seguros y contentos dentro del orden o de la norma, o de la manera que se enseña, y de hecho va a la casa y dice, estos chicos que no escuchan y nunca van a entender y nunca van a aprender. Si es una de esas personas, probablemente no sea el perfil. El perfil me parece que tiene que ver con alguien que se está preguntando si existe una manera de enseñar mejor, y si esa persona se pregunta adentro, hay mucho ruido en el fondo, perdón, si adentro de su corazón lo siente, si se está haciendo la pregunta, ¿existe la manera de que se pueda enseñar de manera mejor? Entonces, esa persona es la que nosotros llamamos o decimos, acérquense al proyecto. Sí, porque posiblemente hay mucha, sobre todo, como te decía, en esta parte de una vez volviendo después de ese lockdown, hay mucha frustración, ¿no? De ver que el trabajo, mucho trabajo y mucho trabajo de muchas horas, eh, no se entiende el cómo nos está respondiendo o el cómo nos está llegando a donde se quiere llegar. Entonces, de ese acompañamiento creo que va a ser muy interesante desde por un proyecto juntas para un poco dar esa perspectiva, ¿no? Holística Y desde además, unas pensaba, ¿no? si no es un todo. Tener un poco la libertad de ser escuchado y de aplicar la creatividad. Es interesante aplicar la creatividad para un maestro. Para un maestro tener la oportunidad de tener un trabajo donde pueda aplicar la creatividad es una fuente de motivación para seguir enseñando. Los modelos rígidos o las estructuras rígidas no dan mucho espacio a la creatividad. Este modelo invita quizás a poder facilitar la enseñanza desde un lugar más centrado en el individuo, con respeto, con unión, con escucha y con un ambiente que no ofrezca la rigidez que no funcionaría en el largo plazo. Entonces, la frustración me parece que también reduciría. Muchas de las cosas que pasan en el sistema de educación convencional es que existe frustración, porque queremos implementar algo que al final no está pasando. Pero no está pasando ¿por qué? Porque hay mucha presión, porque hay mucho filtro, porque hay muchos papeles, mucho, mucha expectativa externa, mucho que tiene que ver, mucho puesto en el adulto. Bueno, qué importa, mejor vamos a dárselo a los chicos, que ellos produzcan, ¿no? Que ellos produzcan el saber. Me parece que es más simple, pero que requiere quizás un cambio de mentalidad importante y funciona. A la larga funciona muy bien. Hay que hacerlo con conciencia y con compromiso. Con mucho trabajo. Claro, sí. Bueno, Valeria, como siempre escucharte es un placer, mucho conocimiento, muchas gracias por compartirte y por No, compartir. gracias a vos, Harley. No sé si tienes algo más que decirnos y si no, Simplemente que la próxima charla va a hablar quizás un poco más del tema de de la gestión de las emociones, y en esto por ahí es importante detenerse porque también tiene que ver mucho con el proyecto, pero tiene que ver con todos. O sea, que en realidad es algo que encontramos tiene que ver nosotros también también y nuestras emociones. con las familias, claro, con las familias también, ¿no? Y eso, porque también el proyecto incluye una comunidad, y me parece que vamos a poder extenderlo a otro ámbito del proyecto o a otra parte del proyecto que también es tan importante como lo que pasa dentro de la escuela, ¿no? Súper importante, súper importante. Bueno, pues un abrazo muy grande. Muchas gracias, Valeria. Valeria, un abracito. Un abrazo. Hasta Muchas pronto. gracias. Hasta la Hasta próxima. luego. Adiós. Adiós.